que nos excedieron, sobre todo en las cuestiones más bien informáticas, pero bueno, frente al contexto que estamos transitando, hubo que hacerlo. Por eso el doble agradecimiento de que hayan, en primer lugar, mandado sus ponencias para estar aquí y también que se hayan presentado también en las mesas. Bueno, por el día de hoy estamos en esta mesa que tenemos 5 ponencias. Si les parece, para hacerlo más dinámico, que pasen las 5 ponencias y al finalizar hacemos las preguntas pertinentes si las hubiere. Sí les pido, por favor, con respecto a los tiempos, ¿sí? Saben que es un tiempo de 15 minutos, en cualquier caso, yo les voy a estar escribiendo por el chat cuando les queden 5, o, bueno, activo el micrófono y los interrumpo brevemente en el caso de que ustedes no pudieran ver, sí, el chat, así que puede pasar por ahí cuando comparten la presentación. Bueno, si quieren, estamos todos de acuerdo, damos inicio. Perfecto. Bueno, la primera ponencia que tenemos hoy es específicamente la de Fernández Aylin. Bueno, ella es de Buenos Aires, del Instituto de Historia Antigua, Medieval y Moderna, del profesor José Luis Romero, y nos va a presentar la formación andalusí y debate historiográfico del paradigma tributario a nuevas clases interpretativas. Bueno, muchas gracias, Agustina. Paso a presentar nuevamente. Ahí entiendo que se debería estar viendo la pantalla completa. Sí, Aylin. Perfecto. Yo cualquier cosa te aviso. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Bueno, tal como se mencionó recién, el título de este trabajo es Formación Social Andalusí y Debate Historiográfico del paradigma tributario a nuevas claves interpretativas. Y en esta oportunidad queremos examinar teóricamente el uso del concepto que tarde o temprano aparece frente a cualquiera que se acerca al estudio del Andaluz, el del modo de producción tributario. Se trata de una categoría reformulada por Samir Amin en los años 70 como alternativa a las problemáticas nociones de modo asiático y despotismo oriental, la cual rápidamente se convirtió en un punto de referencia fundamental para pensar las sociedades precapitalistas y que, en el caso andalusí, alcanzó un consenso bastante generalizado en la historiografía. No obstante, esto no fue siempre uniforme. Por el contrario, desde fines de los años 90 y a lo largo de la primera década de los 2000, lo tributario estuvo en el centro de intensas discusiones, sobre todo a partir de la influencia de las obras de John Haldon y en menor medida de Chris Wickham. Sus lecturas, situadas en un horizonte más bien estructuralistas, tendieron a volver la categoría como un molde explicativo universal de las sociedades precapitalistas, lo que abría un debate de largo alcance en la cual podríamos formularnos: ¿debía entenderse lo tributario como un concepto con potencia heurística o como una etiqueta demasiado amplia para explicar cualquier formación social? Hoy día esas polémicas se han desactivado. Ya no encontramos grandes controversias explícitas en torno a la categoría y en muchos trabajos aparece casi como un presupuesto asumido. Y justamente es ahí donde queremos intervenir, porque cuando un concepto deja de problematizarse, corre el riesgo de que lo naturalicemos al punto de usarlo sin preguntarnos qué explica realmente. Lo tributario sigue siendo útil, pero solo si lo mantenemos como una herramienta viva, capaz de ser interrogada, matizada y puesta en diálogo con nuevas preguntas y líneas de investigación. En este marco, el propósito de esta presentación es realizar un balance crítico que contemple 3 ejes. Primero, reconstruir el recorrido teórico e historiográfico que llevó a la consolidación del paradigma tributario, atendiendo a debates previos. Segundo, revisar aquellas propuestas que lo conciben como una categoría universal y estática. Y tercero, incorporar nuevos aportes de otros enfoques, como el modelo patrimonialista, que permiten iluminar prácticas sociales concretas como el patronazgo o la walaa. La intención no es rechazar la categoría, sino problematizar su aplicación automática y enriquecerla con nuevas dimensiones teóricas. Ahora bien, cuando hablamos de la formación social andalusí, ¿a qué nos referimos? Bueno, como se muestra en la presentación, Al-Ándalus designa a toda la región de la península o a todas las regiones de la península ibérica bajo dominio musulmán en un arco temporal que se extiende entre el 711 y el 1492 de la era común, desde la conquista omeya hasta la caída del reino nazarí de Granada. Si volcamos la atención al campo historiográfico, es importante tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX, los estudios sobre Al-Ándalus estuvieron regidos principalmente por 2 tradiciones. Por un lado, el arabismo de raíz filológica, y por el otro, el institucionalismo histórico, cuya expresión más sistemática se encuentra en la obra de Claudio Sánchez Albornoz.
Ambas tradiciones coincidieron en proyectar una imagen del Islam como un episodio extraño, un paréntesis, que interrumpía pero no transformaba la continuidad histórica de la nación. La famosa fórmula de España musulmana, que era muy habitual en la época, en realidad no aludía a una formación social con dinámicas propias, sino que designaba una alteridad cultural subordinada, concebida como funcional a la construcción de una identidad homogénea, occidental y católica. Esta perspectiva recién comenzó a ser desplazada a partir de los años 70, cuando la historia social y los enfoques marxistas introdujeron nuevas interpretaciones tanto en los estudios medievales en general como en Al-Ándalus en particular. Un hito central de esta renovación fue la obra de Pierre Guillard, Al-Ándalus, Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, publicada en 1976, que presentó la conquista islámica como un quiebre histórico profundo. Allí, Guillard subrayó el peso de las estructuras clánicas y tribales heredadas de la organización social del mundo árabe y musulmán que configuraban al Andalus como una sociedad de carácter oriental. Con ello, no solo cuestionaba la vigencia del historicismo institucional, sino que también abría el campo a nuevas indagaciones comparativas. Y junto con el énfasis en el elemento tribal, los años 70 vieron consolidarse otra clave interpretativa decisiva, la negativa a caracterizarla bajo el rótulo feudal. Esta impugnación, fundamental a nuestros fines, y que abordaremos más adelante, dio paso a una lectura centrada en el rol del Estado en la organización de la producción y la extracción del excedente, y es lo que condujo a la incorporación del concepto del modo de producción tributario como categoría analítica. Ahora, hablar de modo de producción requiere, como condición previa, una breve clarificación teórica. Nuestra interpretación se sustenta en la lectura de autores como Thompson, Villar, Banashi, quienes conciben al modo de producción como una totalidad social, en sentido analítico, es decir, un conjunto de prácticas que hacen a la reproducción de la sociedad. Desde esta perspectiva, un modo de producción es históricamente distinguible porque constituye una totalidad orgánica, un todo que se autorreproduce atravesada por múltiples determinaciones que generan movimiento y definen su especificidad. No obstante, también existen planteos de tradición estructuralistas, marcadas por el legado de Luis Althusser, las cuales han concebido al modo de producción como una edificación, una base económica reflejada por una superestructura jurídico-política e ideológica. Este enfoque, a nuestra comprensión fuertemente reduccionista, constituye el núcleo de algunas de las principales formulaciones de lo tributario y es donde versa nuestra discusión sobre el Andalus. En efecto, la propuesta de Samir Amin se elaboró en el marco de este marxismo estructuralista. Pero, ¿cuál era su objetivo? Amin, además de criticar las perspectivas eurocéntricas, buscó ofrecer una herramienta más precisa orientada al resolver las aporías que arrastraban el modo asiático y el llamado despotismo oriental. Vale recordar que ese concepto, esbozado por Marx de manera ambigua, fue retomado más tarde por autores como Karl Wittfogel, quienes en los años 50 lo reinterpretó en clave hidráulica e incluso llegó a incluir al andaluz en ese modelo. Aileen, sí. Te interrumpo un segundo, porque sí. acá me avisan que hay una persona Colombani acá, que es en la mesa 6, porque esta es la mesa 7. Para esa persona, para si puede dirigirse a la mesa 6, porque estamos en la mesa 7 acá. Perfecto. Gracias, Aileen, disculpa. No, ningún problema. Bien, decía entonces que hoy esta lectura, digamos la de Karl Wittfogel, se considera abiertamente determinista y poco coherente desde un punto de vista materialista, lo que explica por qué el modo asiático tuvo escasa incidencia en los estudios andalusíes y fue progresivamente reemplazado por la noción del modo tributario. Entonces, ¿en qué se sustentó la formulación de Amin? Lo que identificó como rasgo distintivo o la forma general de todas las sociedades precapitalistas avanzadas, dice él, fue la existencia de pequeños productores directos, generalmente campesinos, que, sin estar rigurosamente desposeídos ni enteramente libres, se encontraban sometidos a la sangría tributaria por medios no económicos. Esta lógica se cimentaba en torno a un centro recaudador, ya fuera el Estado o una autoridad política centralizada encargada de garantizar la apropiación. Y estamos aquí frente a un problema, pues al poner el énfasis en la extracción tributaria extraeconómica como el núcleo de un amplio conjunto de sociedades precapitalistas, Amin no solo prescindió de las imprecisiones del modo asiático, sino que también estableció un riesgo metodológico al subsumir una gran diversidad histórica bajo una matriz explicativa unificada. Y entre estas formaciones, Amin incluyó al modo feudal, tradicionalmente asociado a la Europa medieval cristiana, reinterpretándolo críticamente como una forma desarrollada y periférica del modo tributario. Su propuesta generó, evidentemente,
una miríada de debates y nos conduce a la discusión sobre su proyección en Al-Ándalus. ¿Hasta qué punto es legítimo aplicar una misma categoría a formaciones sociales con grados tan distintos de centralización política y de articulación económica? Tal como adelantamos previamente, antes de que la noción de modo de producción tributario cobrara centralidad, fueron los propios especialistas de Al-Ándalus quienes comenzaron a cuestionar la idea de un feudalismo andalusí. Entre ellos, Pedro Chalmeta, desde una lectura jurídico-política, y Reina Pastor, desde la historia social y económica, coincidieron en impugnar la pertinencia de lo feudal para describir la sociedad islámica. En particular, fue Pastor quien de manera incipiente introdujo la clave tributaria como vía explicativa, anticipando la relectura que luego consolidarían autores como Pierre Guillard, Miquel Barceló, Manuel Acién Almanza, Eduardo Manzano Moreno o Alejandro García San Juan. En esencia, estas intervenciones marcaron un punto de inflexión en los estudios sobre Al-Ándalus al desplazar el eje interpretativo de lo feudal hacia otras formas de articulación social específicas del mundo islámico. Sin embargo, a medida que la categoría de modo tributario ganaba terreno para el análisis de la realidad andalusí, nuevos aportes comenzaron a expandir sus alcances, y entre ellos, la propuesta de John Haldon supuso un giro decisivo. Su objetivo no era repensar las formaciones orientales, sino directamente establecer una conceptualización universal de los modos de producción precapitalistas. Y lo cito: mi argumento es que el modo tributario puede ser entendido como el modo de producción precapitalista, básico y universal de las sociedades de clase. Esta pretensión llevó a Haldon a redefinir la extensión de otras categorías, afirmando, por ejemplo, que las relaciones sociales asociadas al feudalismo no eran exclusivas de Occidente, sino que podían observarse en diversas sociedades premodernas. Desde esta perspectiva, el feudalismo, más que una forma periférica, como sostenía Min, representaba una versión matizada del modo tributario, el cual no puede ser tratado por separado como un modo de producción en sí. Pero, ¿en qué se basaba Haldon para sostener estos argumentos? Según él, lo decisivo para definir un modo de producción residía en las relaciones sociales que rigen la extracción del excedente. Lo que observaba como base común era una clase campesina en posesión de sus medios de producción, pero coaccionada extraeconómicamente a entregar excedente. El hecho de que esa extracción, independientemente de sus formas concretas, impuesto, renta o tributo, sea realizada por un señor privado o por un funcionario del Estado, no constituía una diferencia sustantiva, sino apenas una variación de forma social. Como veremos, esta concepción conlleva ciertas limitaciones, las cuales ameritan una revisión desde dos frentes complementarios. Por un lado, una crítica a su fundamento teórico más general, y por el otro, un análisis de sus casos concretos. En cuanto a la primera problemática, autores como Eduardo Manzano Moreno, para el caso de Al-Ándalus, o Carlos Astarita y Octavio Colombo, en términos más amplios, han cuestionado el núcleo epistemológico del enfoque tributario. A su juicio, la operación analítica que identifica sin más al modo de producción con la forma de extracción del excedente y, a su vez, con la coacción extraeconómica, encierra una tautología conceptual. Es decir, si la coacción no económica es suficiente para definir un modo, entonces toda especificidad histórica desaparece bajo una fórmula general. Esto conduce, como señala Colombo, a que el modo de producción se transforma en una categoría meramente clasificatoria, una definición circular que no explica nada del movimiento real. Astarita ha insistido en que la pregunta acerca del cómo se extrae el excedente, expresada en Haldon, no debería escindirse de otro interrogante: ¿quién lo extrae y bajo qué relaciones de producción? En ciertas condiciones, dice él, la forma, es decir, las relaciones jurídico-políticas, realiza el contenido, las relaciones de extracción del excedente. De esta manera, definir quién extrae el excedente no es un accidente, sino su sustancia, ya que es esa pregunta la que nos permite explicar las condiciones de posibilidad de reproducción y transformación histórica de cada formación social. Esta perspectiva no solo interpela la validez general del concepto de modo tributario como categoría unificadora, sino que también abre la puerta a una revisión empírica más precisa de los casos que pretende abarcar. Y es en este punto donde nos detenemos en la segunda problemática derivada del planteo Haldon. ¿Puede el modo tributario, concebido como categoría universal, dar cuenta de la especificidad de formaciones sociales tan diversas como las sociedades cristianas de Europa Occidental y de Al-Ándalus? La respuesta inmediata es no, pero veamos. En el caso de la Europa cristiana, la existencia de una clase propietaria investida de prerrogativas políticos jurisdiccionales, esto es, de soberanía fragmentada, fue lo que permitió la consolidación de relaciones de explotación. Si el eje de la dominación feudal era el poder que obtenía el señor para explotar población, el cual se aseguraba mediante sus múltiples privilegios, por la negativa se llaman los no privilegiados, que en su condición de tales y por el establecimiento de esta relación debían renta al señor.
De este modo, los campesinos, si bien estaban coaccionados extraeconómicamente, como plantea Haldon, lo estaban en la medida en que eran jurídicamente dependientes de un señor privado que tenía capacidad de mando, de jurisdicción sobre estos últimos. Es precisamente esta lógica de reproducción anclada en la patrimonialización del poder político la que, según Astarita, contiene en su seno la contradicción determinante que explica la dinámica histórica del feudalismo. En Al-Ándalus, por el contrario, el predominio del poder estatal impidió el desarrollo de señoríos independientes como lógica reproductiva. Es decir, si bien existieron propietarios privados, estos carecían del atributo fundamental de sus pares cristianos, que era la patrimonialización del mando político. En el Islam, la fiscalidad estatal se expresaba en todos los órdenes. La percepción de excedente se fundamentaba en la legitimación conferida por el Corán, y citó al califa o al emir como el último y verdadero propietario de la tierra. De este modo, los gravámenes exigidos a los campesinos, que eran en forma de impuesto, como el zakat para los musulmanes, o la jizya o jaray para los no musulmanes, es decir, los conocidos como los dimíes, no se aplicaba sobre un campesinado jurídicamente dependiente de un señor, sino que se enmarcaban en una lógica de sometimiento religioso y político al Estado. Es decir, se explotaba la diferencia religiosa. De forma análoga, los núcleos urbanos también quedaban supeditados en esta misma lógica. El Estado regulaba actividades comerciales, precios, pesos y medidas, controlaba el tráfico de mercancías a través de los funduk, grababa transacciones, consolidando la ciudad como un espacio de redistribución y control de excedentes que complementaba la fiscalidad agraria. Y como breve paréntesis, estos elementos han llevado a algunos autores a insistir en que cualquier caracterización de la formación social andalusí que aspire a comprender su complejidad debería incorporar también el componente mercantil. En efecto, esta caracterización genérica del Al-Ándalus refuerza el problema de fondo. Tal como enfatiza Manzano Moreno, no se trata solamente de algunas diferencias aisladas, sino de que toda la lógica interna de la sociedad andalusí difiere de sus equivalentes cristianos. Si lo único que se comparte es la coacción extraeconómica, el modo tributario termina reducido a una abstracción formal, útil quizás para establecer analogías generales, pero poco operativo a la hora de captar lógicas concretas de reproducción social. Esto no supone rechazar de plano la categoría, sino cuestionar el procedimiento con el que se la construye y aplica. Como advierte Colombo, la versión de Haldon reproduce la separación althuseriana entre teoría y realidad. Al concebir al modo como un tipo ideal, su validez depende más de su coherencia interna que de su capacidad para reconstruir la dinámica histórica. Frente a ello, proponemos considerar una operación inversa, incorporar lo concreto como fundamento para construir conceptos que conserven su riqueza y densidad particular. En esa dirección, y ya para concluir, también creemos que se vuelve productivo abrir el análisis a otros enfoques teóricos que permiten visibilizar aspectos de la dominación que se ejercen más allá de los aparatos formales del tributo. Siguiendo Kenneth Hirth, esta apertura no implica una debilidad, sino la posibilidad de captar dimensiones que escapan los límites de un único paradigma. Por señalar solo una propuesta concreta, y aunque, por razones de tiempo no la vamos a desarrollar en profundidad, podemos mencionar el modelo patrimonialista. Este enfoque permite, por ejemplo, observar que la Al-Ándalus, la institución de la Walaa, la cual articulaba relaciones entre mawalis, que son clientes, y patrones árabes musulmanes, los maula, reforzaban redes personales de dependencia y reproducían una forma de poder político y religiosa. Recuperar estas dimensiones puede enriquecer las investigaciones actuales, reafirmando la importancia de reavivar los conceptos y situarlos en diálogo con nuevas evidencias y enfoques teóricos. En definitiva, no se trata de desechar la categoría, sino de pensarla como una herramienta teórica que exige ser reconfigurada desde la historicidad del objeto. Como señala Astarita, la controversia no es un accidente de trabajo de investigación, sino es esencia. En la medida en que se desarrolle como diálogo, permite comprender o acceder a grados superiores de comprensión. Muchas gracias. Muchas gracias, Aileen. Bueno, seguimos con Fernández Álvaro Lorenzo, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a presentar huellas de ideología política y cultural en la epigrafía del noroeste hispánico del siglo VIII al siglo X. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mientras voy a intentar compartir pantalla y mientras tanto pues aprovecho para haceros los pertinentes agradecimientos a la organización, que me consta que es complicado todo esto de
el tema tecnológico y demás, y no quisiera dejar pasar la ocasión de daros las gracias por vuestra... vale. Por vuestra valentía, por atreveros a hacer esto. En principio, ¿lo estáis viendo? Sí, no se está compartiendo en pantalla completa todavía. Espera, que vuelvo a hacerlo. No voy a Sí. ser... Vale. ¿Lo veis? ¿O lo veis en pequeño, imagino? Sí. Sí, perdón, Álvaro. Te sugiero que compartas la presentación, no el archivo de PowerPoint en sí. Vale. Es un a ver si poco lo más apaño. complicado después para moverlo porque Disculpad, tenés que estar en el archivo, pero en la presentación, pero así lo vamos a ver en pantalla completa. Vale, entonces tengo que darle a compartir pantalla y en compartir pantalla ventana o... Claro, ventana, presentación, la presentación del PowerPoint que vos has preparado. Vale, vale. Así. Pero intuyo que os sale pequeño, ¿no? Que es como me saldrá a mí. Exactamente, sale pequeño. Y ahora le tengo que dar ya directamente en el PowerPoint a la presentación, digamos, en grande. Eso es lo que tenés que efectivamente hacer. ¿Así? Bien, ahora lo que tenés que compartir es la presentación que te abrió en paralelo, no el archivo. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Espera. Ups. Hay que... Es que no... Ah, vale. Es que me sale para anotar y demás, pero... Ah, vale, vale. Ya está. ¿Así? No. Claro, deberías dejar de compartir este y pasar a compartir el otro. A ver. Joder, ya lo siento, ¿eh? Normalmente no soy tan torpe. No, por favor, todas estas cosas nos pasan habitualmente, no te preocupes. Lo estáis viendo, intuyo. Y si ahora le doy así. Efectivamente. Vale, Perfecto. genial. Ahora sí, Disculpad, Álvaro, yo te voy a interrumpir entonces cuando queden 5 porque si no, no lo vas a ver en el chat. Así que no te das problema, vos exponés y Nada, yo no te cuando preocupes, queden me voy a 5 poner... Vale, me voy a poner el reloj de todas formas para no pasarme, ¿vale? Buenísimo. Bien, pues bueno, ya he solucionado esto, pues bueno, primero dar las gracias por vuestra paciencia también y nada, por la organización, como ya he dicho, ¿vale? El trabajo que quiero presentaros es parte y a la vez ampliación de mi proyecto de tesis doctoral. En este recogí, edité y comenté las inscripciones del reino astur-leonés entre los años 711 y 1037. Este periodo, que es inmediatamente posterior a la caída del reino visigodo, es una etapa histórica sobre la que ha recaído una gran cantidad de atención por parte de muy variados especialistas. Los investigadores de las últimas décadas han permitido alcanzar nuevos consensos que ya dejan atrás definitivamente pues, ciertos paradigmas manejados hasta finales del siglo anterior, ¿no? Ahora, pues como ya es por todos sabido, puede partirse de la base de que no existieron desiertos de población y demás, sino que la irrupción musulmana dio paso a un colapso institucional en el noreste hispano que poco a poco pues, fue colmando el recién creado reino astur. La zona que estudiamos, este noroeste hispano, ofrece un panorama marcado por la heterogeneidad en la que contrastan espacios que ya desde finales del siglo VIII articularon una verdadera monarquía, como puede ser pues, la zona asturiana, con otros en los que las élites pues, no parecen traspasar el horizonte local de actuación. No obstante, como ya han hecho otros muchos autores, pues es necesario remarcar la continuidad material, demográfica y cultural observada en todos estos territorios, ¿no? De esa esquina de la península.
Las fronteras altomedievales, además, pues no deben verse de manera uniforme y lineal, ¿no? Ya que los espacios de poder se desarrollaron un poco pues, dependiendo de cada comunidad. Tampoco fueron estáticas, sino que avanzaban y retrocedían con relativa facilidad. La expansión territorial de este incipiente reino irá, pues, en gran parte condicionada por el grado de colaboración e integración que logre de estas élites, digamos, externas, ¿no? El concepto de élite se convierte, por tanto, en un elemento clave dentro del nuevo paradigma historiográfico y por ello resulta de máximo interés identificarlas, así como conocer su comportamiento tanto en contacto con el reino Astur de manera directa como de manera independiente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿tiene la epigrafía capacidad de arrojar algo de luz sobre estas élites? Bueno, pues pensamos que sí, ¿no? Si no, pues habríamos acabado muy pronto la presentación, ¿eh? Por su doble naturaleza como composición textual y material y por su intrínseco valor cultural, creemos que tiene mucho que decir. No se trata ni mucho menos de un enfoque nuevo ni revolucionario. Dicho marco metodológico ya ha sido aplicado con excelentes resultados, por ejemplo, en el espacio carolingio, por entre otras Cecil Trefort, en el longobardo por Fabia de Rubéis o por Daniele Ferraiuolo, e incluso en el mismo noroeste hispano del que hablamos nosotros, tanto Daniel Rico como Manuel Cecilio Díaz y Díaz, pues ya han analizado las inscripciones relativas a la construcción de edificios en este sentido que se prestan un poco más a lo que queremos hacer, ¿no? Más que las funerarias, que es nuestro verdadero objetivo aquí. Tanto los trabajos de Díaz y Díaz como de Rico Camps pues han llegado a una serie de conclusiones que os he resumido un poco ahí, como la ausencia de ese interés político neovisigotista hasta finales del siglo IX, que refleja pues, cierta ruptura política, una ruptura política que no es cultural, ¿no? Porque como os pongo en la tercera, el vocabulario, composición y formulario revelan una cierta élite cultural reducida, sí, pero que tiene como referencia directo el mundo hispánico visigodo. Y luego también han puesto en valor la distribución, el estudio de la distribución geográfica y cronológica para definir espacios de poder central y su avance hacia otras zonas pues, aledañas, ¿no? Como os digo, marco teórico es lo que intentamos replicar en la epigrafía funeraria, que quizá pues, a priori se prestaría un poquito menos a esas huellas que decimos políticas, culturales y demás. El plan de trabajo es fácil, ¿no? Revisar todas estas inscripciones funerarias que hemos recogido en el proyecto predoctoral y doctoral, ¿no? Que arrojan pues, unos 225 testimonios y estudiar ahí su hipotética carga ideológica, cultural, religiosa, social a la luz de este contexto del que hemos hablado, ¿no? Una cuestión preliminar, claro, es si en efecto esta epigrafía es de las élites o no es de las élites, ¿de quién es? La distribución geográfica contribuirá a responder a esta pregunta. Bueno, en primer lugar, del cómputo total de testimonios, que siempre, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Está sujeto al azar de la conservación material, encontramos un descenso cuantitativo respecto a hábitos epigráficos anteriores, tanto el visigodo, época en la que ya se detecta con claridad la tendencia, como por supuesto el romano. Si segmentamos ese periodo sometido a estudio, veremos cómo existe cierta evolución positiva a partir del siglo IX, en paralelo a lo que se ha descrito, por ejemplo, para la producción documental, ¿no? Por ejemplo, veas la obra de Graham Barrett, ¿no? Que ha publicado hace un par de años. Y esto, siempre desde la prudencia, de ese azar de la transmisión, se ha venido empleando para argumentar en favor de una reducción del hábito general de escritura, confinado casi por completo a la esfera eclesiástica, lo cual no hace sino subrayar la importancia visual que pudiera tener cualquier objeto escrito, más aún la epigrafía funeraria, que tiene una intrínseca y potente intención memorial. A ello hay que sumar la distribución geográfica de estas piezas, a menudo producciones aisladas. Os he puesto el mapa para que lo veáis, con concentraciones habituales entre 1 y 3 ejemplares. Las estrías grandes son las únicas donde hay más de 3, más de 4 realmente, ¿no? 3 es un punto pequeño, bueno, cada una es un punto pequeño, a veces están superpuestos, ¿no? Como podéis ver aquí en alguna zona. Cuando hay más de 3, están marcados con, como veis, pues ciudades importantes, tipo Santiago, Oviedo, León, pero poco más, en este sentido. Son, como decimos, producciones en principio tendentes a ser aisladas. Incluso en los lugares de mayor concentración, estos que hemos mencionado, como puede ser la necrópolis de Santiago de Compostela, la proporción de tumbas respecto a epígrafes siempre es
muy superior, ¿no? Tenemos muchas tumbas, tenemos pocos epitafios, por lo general. A la luz de estos datos, bueno, los contras, digamos, pues, si son élites, ¿por qué estos personajes están enterrados no los conocemos? Bueno, pues se ha intentado un poco esa gestas documental también, ¿no? que decíamos antes, ¿no? Y luego, pues, que son ejemplos como este que os he puesto, pues bastante poco elitistas, ¿no? Si es una élite, pues menuda élite, ¿no? Como, por decirlo de alguna manera. Digamos que hay producciones bastante sencillas, A la luz de estos datos, lo que se deduce o lo que deducimos nosotros es que a pesar de que los personajes enterrados son en su mayoría desconocidos, la producción de epígrafes es algo que queda fuera del alcance de la mayor parte de la población y que dentro de la heterogeneidad existente, como veremos, pues es posible vincular a una capa demográfica privilegiada, ya sea a un nivel local, ¿no? Las más sencillas o por encima de él. Todo ello pues, nos conduce a la siguiente cuestión. ¿Resulta posible distinguir a nivel epigráfico entre estas élites locales y estas élites externas y estas élites elevadas del reino, ya de un poder supralocal? Pues de nuevo la distribución cronológica y geográfica acude pues, un poco a nuestra ayuda. La perspectiva temporal es importante, en cuanto a la perspectiva temporal, ¿no? Es importante comprender que antes del gran ciclo expansionista territorial de Alfonso III, no antes de mediados del siglo IX, la mayor parte de las producciones localizadas en áreas periféricas se han de vincular con el uso epigráfico de unas élites locales no totalmente integradas en el reino, al menos culturalmente. Pertenecen a esta primera época y no tienen recorrido mucho más allá de ella, ¿no? Porque luego deja de hacerse así, digamos, por decirlo de una manera sencilla. Las breves inscripciones nominales de las necrópolis del noroeste, os he puesto el ejemplo ese antes, ¿no? Que era sencilla. Por ejemplo, ¿no? Estas inscripciones. Por otro lado, en cuanto a su lugar de origen, pues puede mencionarse que en la zona gallega, por ejemplo, se observa una paulatina sustitución de estas famosas cubiertas decoradas con estola que van dejando paso a las cubiertas con inscripción. De hecho, en la necrópolis de Santiago es una manera de hacer los estratos, ¿no? En general, como ya tuvimos ocasión de estudiar en la tesis, el hábito promovido y desarrollado en las zonas centrales asturiana y leonesa se va exportando y asimilando con el paso del tiempo en los territorios anexados por el reino. De esta manera, las realizaciones locales, como por ejemplo las del País Vasco, que tienen un formulario y una paleografía un poco peculiares, tienden a desaparecer frente a dicha corriente homogeneizadora, si se quiere llamar así. Su éxito y difusión es en sí mismo ya un triunfo ideológico, político y cultural, ¿no? Que además encuentra paralelos en el espacio longobardo cuando entra en contacto con el mundo carolingio. Otra vía útil para distinguir entre niveles de élites es analizar los acabados del epitafio en cuestión, pues redacciones ampliadas, decoraciones, esmeros paleográficos, fuera de norma, ¿no? Que implican una mayor capacidad de movilizar recursos, ya sean técnicos o culturales. Os he traído este ejemplo, que es porque los dos son del mismo sitio, estas dos inscripciones. Ambos son de Anzo, en Lalín, Pontevedra. El primero pertenece a una mujer que se llama Gualavara, del año 887, y el segundo a un varón que se llama Señorinu, que es del año 1015. En esos 100 y pico años de diferencia, el pequeño templo fundado en Anzo como una típica iglesia de escala local ha pasado a ser una de las muchas propiedades de la familia de los Eriz, una aristocracia gallega ya de gran calado. El formulario, la decoración y la paleografía de ambas piezas coincide con lo que esperaríamos de sus respectivos contextos, lo cual tiene pues, cierto valor. Y es que estas pequeñas élites locales son bastante esquivas, no se dejan conocer bien, ¿no? La parquedad de las fuentes no ayuda, sobre todo porque estas fuentes a menudo documentales están escritas desde el punto de vista de agentes superiores. No tenemos mucha información de ellas mismas que den ellas mismas. Los ejemplos citados de Anzo, estos dos, ¿no? Ilustran bien además la información que se incluye en los epitafios asturleoneses de la época, esta tendencia homogeneizadora que decimos. El de Gualavara, que es prototípico y de un nivel menos elevado, recoge los elementos básicos. Cruz, verbo ovid, el más común, ¿no? Junto con Nick Requiescat, la fórmula de humildad, el Famula Dei, el antropónimo y el día específico de deceso. El de Señorinu, por el contrario, pues además de acabados materiales de mejor calidad, añade sobre este formulario base otros, como la petición de descanso por el finado y una sanctio final, maldiciendo a aquel que ose violar su sepultura. Precisamente es en estos puntos del formulario, además del elogio del difunto y todos estos que he puesto, petición de rezo, elogio del difunto, preocupación por el alma del difunto, cláusulas finales de naturaleza litúrgica,
algunos ejemplos métricos y rítmicos, es donde Cecil Trefort identifica la mayor parte de la carga ideológica y política de los epitafios carolingios. ¿Qué pasa? Que no los tenemos, ¿eh? Frente a esta homogeneización que decimos, pues encontramos producciones del entorno cultural bajo, como puede ser esta que os pongo a la izquierda, que simplemente es una Odovia Impake con el año, y otros... Te interrumpo para decirte que ya quedan 5. Sí, no te preocupes, gracias. Aparte de entornos culturales menos elevados, pues tenemos otros entornos políticamente poco integrados, como esta producción que es de unos mozárabes que han llegado, que es de Riva del Lago, de entorno cerca del monasterio de Castañeda, que sabemos que son mozárabes emigrados del sur y que la epigrafía que hacen pues es la propia, o por lo menos paleográficamente y formularmente, la propia de su contexto mozárabe, ¿no? Digamos que son estos políticamente poco integrados, políticamente y culturalmente poco integrados, ¿no? La escasísima documentación de estos elementos, estas ausencias notables que decimos, obliga a que nos cuestionemos si es posible ofrecer alguna conclusión en torno a su ausencia, ¿no? Desde la prudencia creemos que sí, pues aun siendo escasos, somos capaces de contar ejemplos, por ejemplo, este que os he puesto de León, en l'Epitafio de Madonna, que incluye ese dive memoriae, fámula dive memoriae, parva obedientia clara permansit religiosa, no es elogio al difunto, que prácticamente contamos con los dedos de una oreja, ¿no? en otras inscripciones. Y es cierto que existen, por lo tanto son conocidos. Y además es cierto que la capacidad de variación, introducción de novedades, puede estar bastante relacionada con los niveles de alfabetización, ¿no? No obstante, no es menos verdad que el menor peso respecto al mundo franco contemporáneo de fundamentos políticos, litúrgicos y doctrinales en estas inscripciones puede ser una omisión consciente, que es explicable por varios factores. En primer lugar, por la parca influencia que la reforma carolingia tuvo en el oeste hispano, algo sobre la que ya se pronunció Díaz y Díaz, ¿no? En el que solamente localizó 4 menciones documentales de autores carolingios entre los 700 menciones de autores o de libros del resto de autores, ¿no? Entre menciones documentales que, digamos, metaliterarios, ¿no? En estos documentos que se mencionan, pues, libros, donaciones, autores antes del siglo VIII, pues solamente tenemos 4 carolingios. Por lo tanto, y luego además está el tema de la liturgia, ¿no? Que siempre ha sido un poco independiente de Roma, ¿no? Y luego además, pues sabemos que la expansión eclesiástica como institución oficial reglada, ¿no? Digamos que corre de la mano de la expansión política, lo cual invita a pensar que nos encontramos ante una dinámica de organización cementerial con un mayor peso social y familiar. De ahí que únicamente sean relevantes los datos relativos a la identificación y la memoria del difunto. Esto, digamos que es algo paulatino, ¿no? Del 56% de cementerios vinculados a iglesias en los siglos 6 y 7, pasamos al 96% de los cementerios vinculados a iglesias en el 8-9, ¿no? Esas necrópolis sin un polo, digamos, eclesiástico tienden a la desaparición porque la iglesia tiende a ir controlando más estos escenarios de poder, ¿no? Este contexto, pues con el tiempo desemboca en un monopolio eclesiástico completo sobre el cementerio, ¿no? Vamos caminando a ello y vamos dando pasos hacia ello. Todo este doble proceso homogeneizador, político y religioso, no concluiría definitivamente en la región estudiada hasta la introducción de la regla cluniacense y el rito romano a finales del siglo XI, momento en el que comenzamos a registrar, y así, la presencia de estas ausencias destacadas en el formulario epigráfico con relativa asiduidad. Por tanto, lo que tendemos a pensar es que nos encontramos en un escenario anterior al descrito en los epígrafes carolingios, no al descrito, sino al recogido, ¿no? Sin una regulación fija del proceso litúrgico que tendrá lugar ya en la Edad Media Central y sin otros elementos que delaten esa relación estrecha de la Iglesia como institución con el mundo funerario, ¿no? No tenemos tampoco grafitos de difuntos en altares, que sí tenemos en Cataluña o sí tenemos en la zona que hoy es Francia, ¿no? Y la producción de obituarios y necrológicos es un poquito más tardía aquí que allí también. Por lo tanto, parece que desde diferentes fuentes parece que confluye, ¿no? Dicho esto, os hago unas breves conclusiones para finalizar, porque como hemos visto, pues resulta complejo encontrar una intencionalidad política y cultural directa en la textualidad más pura de los epitafios asturleoneses, ¿no? Que son, como hemos visto, parcos y esquivos, salvo en su nivel más alto.
En su lugar, en primer término, lo que debemos atender es al propio acto epigráfico. En un panorama marcado por la escasez epigráfica, su propia redacción, bajo los parámetros que encontramos en las regiones y los escenarios centrales, implica una expansión y adopción consciente del hábito en las zonas periféricas, con manifestaciones bien diferentes, bien documentadas en los primeros siglos del reino. A ello hay que sumar las elocuentes ausencias. Su desaparición es, como decimos, más evidente en contraste con la sociedad carolingia, donde la Iglesia ya ha promovido un control más estricto sobre el mundo funerario y sus ritos, y según parece, ha logrado imponer su impronta en las producciones epigráficas, algo que en el noroeste hispano pues, aún tendrá que esperar hasta, como decimos, el siglo XI. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vos, Álvaro. Muchas gracias por el tiempo también. Bien, el próximo ponente es González Nestares Juan Alejandro, que nos va a presentar Esclavos y esclavismos en el reino visigodo en la historiografía rusa y soviética. Buenas, se ve correctamente, ¿verdad? Y se oye bien. Sí, ambas. Perfecto. Pues bueno, pues antes de empezar con la presentación, me gustaría también extender mi agradecimiento a la organización de este seminario y sobre todo por haberse enfrentado y superado a tan diversas circunstancias. Bien, comenzando con este asunto de la historiografía rusa y soviética, los orígenes de la historiografía rusa sobre la Hispania medieval se remontan a finales del siglo XIX, cuando a la fundación de los estudios medievales en Rusia, de mano de intelectuales como Timofey Granovsky, se unió un creciente interés por los asuntos hispánicos a través de la literatura de viajes. Este impulso coincidió con cambios en la educación superior, tales como la acumulación de conocimientos, una mayor especialización académica y apertura hacia campos más allá de la historia política, como la agraria, la económica o la institucional. En el marco de la nueva historiografía rusa del último tercio del siglo XIX y comienzos del XX, surgieron así auténticos medievalistas, de los que podemos destacar a Fyodor Fortysky, Pavel Vinogradov e Iván Luchitsky. A la derecha tenemos un daguerrotipo de este hombre, de Timofey Granovsky, a los 35 años, que es una muestra de lo que estudiar historia medieval puede hacer con una persona. Iván Luchitsky trabajó en bibliotecas y archivos españoles a partir de 1882 para estudiar las comunidades rurales en los Pirineos. Luchitsky pertenecía a una generación de historiadores que, como consecuencia de los desafíos surgidos tras la abolición de la servidumbre en Rusia en 1861, se interesaron por la historia del campesinado y su lucha por la libertad de la tierra, interés que se prolongaría en sus discípulos. Vamos a ver cómo a partir de esta generación se crea una suerte de genealogía de maestros y discípulos que produce una continuidad hasta la época soviética. Discípulo de Luchitsky fue Vladimir Prikorsky, quien escribió una breve historia de España y Portugal, abarcando desde la época prerromana hasta la suya propia, con un peso significativo dado a la Edad Media. Para Prikorsky, la trayectoria histórica de España y Portugal, los siglos de dominio visigodo en esta trayectoria habían sido determinantes. Fusión de las costumbres germánicas, la cultura romana y el cristianismo materializado en el derecho visigodo, muy superior a las demás leyes bárbaras. Se dedican unas páginas en este libro a la organización social del reino, subrayándose la formación de nuevos lazos clientelares entre la aristocracia, reconocida como progresivamente conformada por tanto miembros de la nobleza goda como hispano-romana y los demás hombres libres. Pero no se hace un análisis exhaustivo de las clases sociales, mencionando solo el autor que existía una larga serie de relaciones intermedias entre la plena libertad y la plena esclavitud heredada de la época anterior. Se reconoce la existencia de un número creciente de esclavos en el reino visigodo, en parte debido a la concentración de la riqueza en pocas manos y en parte debido al desarrollo de la práctica judicial que estableció la reducción a la esclavitud como forma específica de castigo, pero no se abunda en las condiciones de existencia de la población esclavizada, salvo cierto detalle sobre las ventajas jurídicas de los servi fiscales. También se mencionan esclavos como propiedad de trabajadores de la Iglesia.
Pero al margen de estos y algunos otros comentarios, no se realiza un marco general de la subordinación de los dependientes, ni se ofrece una dimensión económica de la esclavitud, ni se detallan las condiciones de explotación de las personas esclavizadas. Tras la Revolución de Octubre, las primeras décadas de la historiografía soviética fueron problemáticas. Por un lado, la historiografía soviética temprana tendió a ordenar la evolución de las formaciones sociales según el modelo tipológico clásico de sucesión de modos de producción, lo cual desplazó el foco hacia esos escenarios idóneos de transición. Por otro, frente a la historiografía que ellos llamaban burguesa, que defendía la continuidad de las estructuras romanas tras la caída del imperio, la soviética reaccionó con una lectura rupturista que veía en la disolución del imperio romano la condición de posibilidad del feudalismo. La España alto medieval encajaba mal en ambos marcos. Por estas y otras causas, tras la muerte de Pskowski, la tradición de la hispanística se interrumpe en gran medida y permaneció quebrada durante mucho tiempo. A las nuevas limitaciones teóricas se añadieron nuevas limitaciones prácticas. Durante la primera etapa de la historiografía soviética no se había tenido en consideración seriamente el concepto de una revolución de esclavos o algo similar que condujera a la disolución del sistema esclavista de la antigüedad. Pero esto cambió radicalmente cuando Stalin, en 1933, declaró, como podemos ver en la diapositiva, que la revolución de los esclavos acabó con los esclavistas y abolió la forma de explotación de los trabajadores consistente en la esclavitud. A causa de estas declaraciones, los investigadores se vieron forzados a dar fundamento documental a la que era una revolución inexistente. La fórmula de la caída del imperio fue completada con un elemento paradójico y heterogéneo cuando Stalin, advirtiendo al año siguiente a Hitler sobre las posibles consecuencias de la política racista, dijo lo siguiente, que también pueden ver ahí. Es sabido que la antigua Roma los tildaba a los pueblos germánicos de raza inferior, pero ¿qué resultó de ello? Resultó que todos los bárbaros se unieron y derrumbaron estrepitosamente a Roma. Así, para combatir a la ideologización del Tercer Reich, Stalin convirtió a los bárbaros en un factor decisivo en la caída del imperio, lo cual, contradiciendo sus propios y ya de por sí problemáticos postulados sobre la revolución de los esclavos, realmente casi se acercaba a los postulados de la ciencia burguesa procedente. En consecuencia, los historiadores soviéticos, de los que aquí solo vamos a destacar a Alexander Kudryavtsev, Igor Arsky, Evgeny Kosminsky, Alexander Nevsky y Alexander Korszuski, trabajaron, al menos inicialmente, bajo parámetros teóricos predeterminados y constrictivos. En esta trayectoria encomendó el gobierno la redacción de nuevos manuales de historia medieval, tras unos años en los que la carencia de programas estables había ido en detrimento de la calidad de los estudios, como se puede ver en esta queja, que no es tan disímil de algunas quejas que actualmente se pronuncian también. Estos manuales, evidentemente, pasaban por un proceso de correcciones y de censura. Vale la pena detenerse en el primer manual universitario soviético de historia medieval, que vio la luz en el año 38 bajo la dirección de los profesores Alejandro Udaltsov, Osip Weisstein y el propio Kosminsky. Este manual contiene un apartado titulado El reino visigodo en Hispania y su feudalización, que argumenta que la Hispania visigoda avanzó hacia un desarrollo cada vez mayor de las relaciones feudales. Se expande la gran propiedad agraria, que emplea como fuerza de trabajo a, cito, esclavos y colonos, nótese la aplicación generalizada de esta fórmula, a pesar de la notable escasez del término colonus en las fuentes visigodas. No obstante, al acercarse a las fuentes se menciona, lo cual es más próximo a la realidad documental, que las leyes refieren a personas nobles, a hombres libres o inferiores, a libertos y esclavos. Más interesante es el comentario que sigue en la diapositiva, que dice que entre las fórmulas jurídicas visigodas ya se encuentran casos de personas libres empobrecidas que se vendían a sí mismas como esclavos debido a la necesidad, aumenta el poder privado de los grandes terratenientes, que se rodeaban de sus propias mesnadas privadas, comienza el desarrollo de las relaciones feudales. Se produce, en suma, la consolidación de la naciente clase feudal en una única clase dominante. Así vemos que los autores, a pesar de teóricamente encuadrarse en los postulados estalinistas, marcan un umbral de transición dentro del dogma de las formaciones. El caso visigodo se inserta en el esquema canónico del paso del esclavismo al feudalismo, pero lo hace desde fenómenos jurídicos concretos, desde el precarium, el colonato, las mesnadas privadas, los bucellari, y no solo desde el binomio conquistas bárbaras y revolución de esclavos. En esta época esto es un paso significativo porque legitima una zona mixta donde coexisten esclavitud, colonato y dependencia personal
exactamente el tipo de periodo transicional que luego será terreno de disputa. Es digno de mención el hecho de que algunos de estos manuales fueron traducidos al español. Este manual de Kosminski fue traducido sucesivas veces, reeditado en Buenos Aires. También a mediados de los años 30, el interés por la historia de España resurge. Aunque el reino visigodo no constituyó el objeto principal de los especialistas, encontramos excepciones. Una de las destacadas es el historiador Alexander Kudryavtsev, que redactó el primer libro sobre la Edad Media hispana desde Piskorski. Kudryavtsev hace suya en este libro la afirmación de Engels de que en el opresivo Estado romano su orden era más perjudicial que el peor desorden y los bárbaros contra los cuales pretendía proteger a los ciudadanos eran esperados por estos como salvadores, a la que une la tesis revolucionaria stalinista. Manteniéndose entonces dentro de la ortodoxia, se afirma que el asentamiento visigodo frenó esta descomposición tardorromana. Durante el primer siglo habría habido cierta mejora para las clases bajas, con un aumento del número de hombres libres, artesanos, colonos y siervos benalivios, pero Kudryavtsev identifica un fenómeno que tensiona este dictamen. Para él, la lucha por el control de las tierras y su redistribución acarreó, a pesar de esta mejora inicial, un marcado empeoramiento de la situación de las clases bajas. Se generalizó la práctica de ponerse bajo el patrocinio de los poderosos, algo que inevitablemente llevaba a la pérdida de la libertad. Se manifiesta que el régimen comunitario, que antaño habría ofrecido, en concepción engelsiana, a los campesinos una cohesión territorial y un medio de resistencia, habría sido debilitado por la influencia del derecho romano sobre la propiedad privada. Esta lógica, entonces, desafía la relación dialéctica clásica entre el régimen gentilicio y esclavista y su vínculo con el fin del esclavismo romano. De ahí que Kudryavtsev se pregunte cuán firmes eran realmente entre los visigodos los supuestos vestigios del régimen gentilicio y hasta qué punto pudieron sacar a Hispania del callejón sin salida del esclavismo romano. La respuesta, como pueden ver aquí al final, es sencilla. No lo lograron. No les estaba destinada una función tan decisiva en la formación del pueblo español. Alumno de Kudryavtsev fue Arski, Juan, quien realizó... Sí. disculpa que te moleste, te quedan 5. De acuerdo, gracias. Realizó un breve ensayo sobre la última década del Estado visigodo, donde dedica un espacio a la lucha que tenía lugar en el seno de la nobleza ligada a la formación de una sociedad feudal y descrita como sumamente peligrosa para esta clase. Su posición se resume en este fragmento que tenemos, en el que esencialmente expone que la explotación feudal iniciada tempranamente y desarrollada de forma intensa en el Estado visigodo lleva hacia finales del siglo VII a un agravamiento de las contradicciones de clase en Hispania. Sobre un inmenso mar de siervos esclavos domina un pequeño puñado de nobles hispanogodos. La hispanística sufrió de nuevo un duro golpe por la tensa relación entre España y la Unión Soviética tras la Guerra Civil Española y por la Segunda Guerra Mundial. Kudryavtsev y Arski murieron en 1941, el primero durante una evacuación, el segundo en el frente unas semanas después de alistarse. Entonces, la producción más relevante para nosotros aparece después de la muerte de Stalin en 1953. Una transición la supone la obra de Neushkin, quien, como Kosminski, había trabajado en la escuela de Dmitri Petrushevsky. Durante la época stalinista ya se había enfrentado a graves polémicas, lo cual no le impidió publicar desde 1940 una serie de artículos sobre la historia socioeconómica del occidente europeo en la Alta Edad Media. En estos artículos se introduce el concepto de periodo prefeudal, una fase transitoria propuesta como pauta metodológica general y modelo para describir la, cito, sociedad bárbara, sistematizada en un artículo de 1967, en el cual, sin abandonar la ley del cambio revolucionario de las formaciones sociales, sostiene que este cambio fue precedido por etapas de transición donde se acumulan cambios y contradicciones que lo desencadenan. La estructura social del periodo prefeudal tendría entonces un doble rasgo. Aún no existe una estratificación en clases, pero ya han desaparecido los rasgos del comunalismo primitivo. El salto cualitativo llega con el Estado bárbaro, cuando el antiguo alodio comunal se transforma en propiedad de la tierra libremente enajenable, rompiendo la vieja unidad entre propiedad y libertad. Estos procesos habrían empezado a desplegarse plenamente durante la expansión posterior de los reinos bárbaros, cuando la creciente diferenciación social lleva a un proceso de auténtica formación de clases. Neushkin situó este proceso entre los visigodos a partir de finales del siglo V, cuando el orden comunal ya habría estado en clara disolución
pero no lo insertó plenamente, puesto que no estudió a los visigodos en particular en esta construcción teórica. Sí lo hizo Alejandro Gonczewski, quien se había formado en la escuela de Grasiansky, de quien heredó el interés por el Bajo Imperio Romano y los reinos bárbaros. A su vez, él había recomendado a sus discípulos siempre la investigación de Hispania por influencia de su maestro, Vladimir Pryskovsky. También tuvo gran influencia en la formación del método científico de Gonczewski su prolongado trato con el propio Neusiedl. En su extensa producción científica de más de 70 obras, destaca el problema de la síntesis de las relaciones romanas y germánicas, donde veía la singularidad de la génesis del feudalismo en Europa occidental. Observó que la historiografía había privilegiado la descomposición de las relaciones comunitarias y la formación de clases entre los germanos, así como la influencia de las instituciones romanas en este proceso, pero había soslayado el papel de las instituciones políticas y jurídicas en la formación de lo que él llama el Estado protofeudal. Por ello, interpreta el nacimiento de los reinos bárbaros como una superestructura política nueva, distinta de la democracia militar germánica teórica como del orden estatal romano. En coherencia con este interés por la síntesis romano-germánica, eligió centrarse en el reino visigodo, donde gran parte de la historiografía ponía en duda la existencia de relaciones protofeudales. Esto lo va a desarrollar en una serie de artículos a partir de 1950 sobre la historia socioeconómica visigoda, condensados en la monografía del 69, España Goda. En esta obra va a abordar las condiciones de asentamiento de los bárbaros, el régimen agrario, las relaciones comunitarias, las particularidades de la formación de la clase del campesinado dependiente, la especificidad de los beneficiarios, la feudalización de la Iglesia y la formación del Estado protofeudal. En suma, la evolución de las relaciones sociales y de las instituciones jurídicas y políticas del siglo V al VIII. Por resumir rápidamente, va a determinar que mientras que inicialmente la población local seguía rigiéndose por las normas del antiguo derecho romano, según avanza la cronología del reino visigodo, vamos a ver que, aunque en apariencia la situación cambia poco, según indican en un nivel superficial las fuentes, especialmente las fuentes legales, las antiguas instituciones romanas o germánicas tenían un contenido diferente, el dominio del latifundismo se había vuelto aún más absoluto que antes debido al declive final de la propiedad urbana romana y a la ruina de una parte significativa de los terratenientes libres hispano-romanos y de los miembros de las comunidades germánicas que se convirtieron en campesinos dependientes. Por tanto, en la monarquía visigoda del siglo VII, para Gonczewski eran observables con claridad los rasgos de un estado protofeudal. En este sentido, la formación del orden feudal de la Hispania Goda habría seguido un camino particular. Sin una ruptura drástica, el surgimiento del gran dominio señorial no habría sido fruto de la destrucción del latifundio esclavista, sino de su transformación gradual. Esto también afecta a la estructura social de las masas de productores. Como podemos ver en esta cita, la clase del campesinado feudalmente dependiente se formó principalmente a partir de los esclavos y los libertos, así como de los colonos. El papel de los campesinos libres arruinados, de origen germánico y local en este proceso, habría sido en España menos significativo que en la mayoría de los demás estados del periodo feudal temprano. Esta circunstancia no podía dejar de influir en la situación del campesinado dependiente, cuya masa principal conservó en su estatus una serie de rasgos de la antigua condición esclava. A través de las trayectorias de investigación de estos historiadores hemos podido, en conclusión, ver cómo en la disciplina histórica rusa se configuró, entretejida por relaciones entre maestros y discípulos, moldeada por las motivaciones de las sucesivas generaciones y, en ocasiones, por el control del Estado, una visión original de las situaciones de dependencia en el reino visigodo. En este ámbito, la reflexión histórica no era parte de un mundo intelectual aislado o un mero instrumento de la propaganda política, sino un espacio de debate e invención conceptual que dialogó con la historiografía internacional, puso a prueba hipótesis y confrontó dogmas. De ahí surgieron categorías operativas y una forma de leer las fuentes jurídicas y socioeconómicas que, con sus limitaciones, siguen siendo fecundas. Muchas gracias. No cabe ni siquiera un resumen de la bibliografía, pero cualquier interesado me puede escribir al correo que proporcioné. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Juan. Bueno,
Quien seguiría ahora es Terrón Berrocal Sergio, de la Universidad de Salamanca, que nos va a presentar la expulsión de la comunidad judeo-espartana en el 987. Buenas tardes a todos. En primer lugar, ¿se me escucha bien? Vale, perfecto. Pues vamos a comenzar entonces con la presentación. En primer lugar, muchas gracias a los miembros por haber aceptado la conferencia. ¿Se ve ya la pantalla compartida? Se ve compartida, pero no completa la pantalla. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Sí. Vale, a ver. Bueno. ¿Y ahora se ve la presentación completa? Ahora sí, Sergio. Vale, perfecto. Te aviso también Vale, cuando perfecto. queden 5. Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, mi nombre es Sergio Terrón, soy profesor en la Universidad de Salamanca, en España, y como bien ya han dicho, en mi caso voy a presentar la expulsión de la comunidad judía en la ciudad griega del Peloponeso de Esparta en el 987. Bien, los orígenes, comenzando con los orígenes de la comunidad, lo cierto es que es bastante curioso el hecho de que Esparta está mencionado en las Biblias católicas. Y es que se nos cuenta, como digo, en las Biblias católicas, que hubo un mito de parentesco o una leyenda helenística según la cual judíos y espartanos eran pueblos hermanos, hijos que compartían la sangre de Abraham. Se nos cuenta, por ejemplo, que el sumo sacerdote Jasón trató de huir a Lacedemonia, es decir, a Esparta, precisamente por razones de singeneia, es decir, de parentesco. E incluso se nos cuenta que en la revuelta macabea, un sumo sacerdote de la dinastía macabea, Jonatán, intercambió cartas y retomó de alguna manera las relaciones diplomáticas entre Judea y Esparta, incluso sosteniendo que un antiguo rey de Esparta, Areo, había ya intercambiado cartas con un sumo sacerdote de Israel, con Onías. Incluso, como digo, en el primer libro de los Macabeos tenemos esta teórica carta conservada de Areo, el rey de los espartanos, a Onías, el sumo sacerdote. La literatura rabínica, además, nos menciona a algunos maestros como Joseph ben Laconia, por el nombre que parece indicar un origen geográfico, Laconia, Lacedemonia, Esparta. Incluso se ha llegado a sostener que puede ser una comunidad rabínica establecida en Esparta. Sin embargo, a pesar de la teórica antigüedad de estas relaciones en las que se sostenía, como digo, que judíos y espartanos eran un mismo pueblo, eran pueblos hermanos, descendientes ambos de la sangre de Abraham, la primera prueba arqueológica que tenemos de la presencia judía en Esparta es este epitafio que ven, que está datado entre los siglos II y III, que pertenece a una mujer llamada Kira, señora Panto, hija de Maronio, y que además está decorado con una menorá, es decir, que indudablemente es un epitafio judío. De aquí, de la antigüedad clásica, pasamos a la Edad Media, al siglo X, que es cuando va a vivir y realizar su obra el protagonista de esta historia, que es San Nicón Metanoeta. Un santo del cual vamos a presentar rápidamente su vida, su biografía. Sabemos que en torno al 930 nació en Pontos Polemoniacos, en la provincia bizantina de Armenia, es decir, en la costa del Mar Negro, y que desarrolló su educación monástica en Crisepetra, que nunca se ha llegado a saber dónde está exactamente, pero sabemos que a partir de ahí ya tuvo la formación necesaria para realizar sus grandes misiones. En el 961, el regente del Imperio Bizantino, en nombre de Basilio II, el futuro Bulgaróctonos, Nicéforo II Focas, logró un hito en la historia del resurgimiento del Imperio Bizantino, de la Segunda Edad de Oro, con la reconquista de Creta, que estaba anteriormente en manos musulmanas. Pues San Nicón fue uno de esos monjes enviados para recristianizar la isla, para fundar iglesias, para reconvertir a la población local, y en la década siguiente, en la década del 970,
Lo vamos a ver viajando por distintos puntos de Grecia, por Epidauro, por la isla de Salamina, por Atenas, por la isla de Eubea, por Tebas, y a partir de aquí ya lo vamos a ver establecido ya en el Peloponeso, en Corinto, en Argos, en Mesenia y finalmente en Esparta. De su obra tenemos dos versiones de una vida que se escribió poco después de su muerte. Una se realizó en latín, mientras que la otra está en griego, que es esta segunda versión, es la versión amplia, la que está traducida al inglés y la que he utilizado para el presente trabajo, dado que es la que más información nos aporta. Bien, todo parece indicar, según la vida, que la comunidad judía espartana estaba dedicada principalmente a los textiles, es decir, al esquilado de ovejas. Luego veremos un episodio relacionado con esto. Es de suponer que trabajaban en talleres situados fuera de las murallas de la ciudad. El libro del Eparca, redactado por el emperador León VI el Sabio, establece, por ejemplo, en su libro sexto, que los comerciantes de lana tienen prohibido vender lana a los hebreos, a los judíos, que están fuera de la ciudad, dice el texto, ¿no? Sabemos además que esta especialización en el trabajo de los textiles se dedicaba especialmente sobre todo a la exportación de alfombras al sur de Italia, a lo que quedaba de la Italia bizantina, poco antes del establecimiento de la conquista normanda. Cómo se produjo la llegada de San Nicón y de la expulsión de la comunidad nos es descrita con sus más y sus menos como digo, en la vida de San Nicón. Se nos cuenta que el santo vivía en cuevas, en distintas cuevas de Mesenia, cuando unos habitantes de la Cedemonia le llamaron pidiendo ayuda. O en ese momento le comentan que una peste ha surgido del Hades y que necesitan su ayuda para que venga a Esparta, vea cuál es ese motivo del surgimiento de la peste y les ayude a acabar con la enfermedad. De hecho, aquí ya encontramos un punto bastante interesante de esta obra, y es que frente a esa idea de que en la Edad Media se ha perdido absolutamente todo el conocimiento o toda la historia y los textos de la antigüedad, vamos a comprobar cómo hay una gran cantidad no solo de alusiones a la Biblia, como es normal en textos religiosos medievales, sino también de mitología o de historia clásica. Acto seguido, una vez que San Nicón llega a Esparta, establece que la culpa de la pestilencia es provocada por los judíos, por lo que ordena la expulsión y convence a la población local para que los judíos, toda la comunidad, sea expulsada. En ese momento nos dice la vida que San Nicón comenzó a legislar y se nos cuenta que otorgó leyes que eran mejores que las del viejo Licurgo, es decir, el legislador mítico o el primer gran legislador de la ciudad de Esparta. Esto provocó cierto enfado y cierta reticencia no entre la población más pobre, sino entre los nobles, que eran los que precisamente necesitaban de la especialización de los judíos en la lana. Y es que se nos cuenta que San Nicón trató no solo, una vez realizada la expulsión, trató también de convertir la plaza pública en la que se jugaba al Chicanium, en una especie de juego de polo bizantino que los propios bizantinos tomaron de la Persia sasánida, y trató de convertir esa plaza en la que se jugaba este juego, como digo, esta especie de polo, en un lugar cristianizado, un lugar sacralizado. De manera que fueron los nobles, dirigidos por un tal Juan Aratos, los que empezaron a sentir cierto descontento por el santo. En una noche se nos cuenta que este Juan Aratos trajo un judío especializado en el esquilado de la lana, para que le pudiese confeccionar unas prendas que él necesitaba. En el momento en el que San Nicón se dio cuenta de que un propio noble espartano había permitido la entrada de un judío, el propio santo cogió una clava y con la clava golpeó al judío, y nos dice el texto como si fuera Heracles. Es decir, se recuerda de alguna manera que Heracles es el antecesor mítico de los espartanos y de los reyes espartanos. Poco después, una vez ya restablecido el orden, el santo mandó construir una basílica en la Acrópolis de Esparta, cerca del Teatro Romano y de otros restos de la antigüedad clásica, donde fue enterrado alrededor del 998.
En ese momento, en el 26 de noviembre del 998, se proclamó como una fiesta local y de hecho todavía en Esparta se le recuerda como el santo patrón. Desde los años 30 del siglo pasado, como pueden ver, se han realizado una serie de excavaciones arqueológicas que han permitido desenterrar y comprender al menos parte de la estructura de esta basílica. Del final de la comunidad parece que tenemos algunos otros datos sueltos. En algún que otro momento, desde luego, los judíos consiguieron volver a Esparta, ya que tenemos mucha más documentación a partir de epigráfica, a partir del siglo XVI, en la zona de Mistra, el monte Taigeto, en los alrededores de Esparta, e incluso Patrick Fermor, que fue uno de los soldados y espías británicos que consiguió o que fue vital en la lucha contra los nazis en Grecia, realizó un libro sobre sus viajes por el Peloponeso, escribió un libro sobre sus viajes por el Peloponeso y hay varios momentos en los que algunos agricultores locales, granjeros, le comentan que los habitantes de la zona, ¿no?, de los alrededores de Esparta, siempre han sido judíos, ¿no? Son judíos, todos son judíos y siempre lo han sido. De alguna manera todavía había un recuerdo popular de que por ahí se había establecido una comunidad, a pesar de que, por ejemplo, Benjamín de Tudela no menciona Esparta en su famoso libro de viajes. Faltaría, por tanto, hablar de las interpretaciones sobre esta expulsión. Según David Jacobi, este tipo de expulsiones se produce no por el fanatismo de los aristócratas, que en cualquier caso son favorables, estas aristocracias locales, al mantenimiento de los judíos, sino al celo religioso de los eclesiásticos del bajo clero, que son los que provocan disturbios y ataques locales contra las sinagogas o directamente favorecen la expulsión, como sucede en la propia Esparta o en Jonae. En muy pocas ocasiones, como por ejemplo en Quíos, en la isla de Quíos, es la propia autoridad imperial la que ordena directamente la expulsión. Y en cualquier caso es también de interés notar cómo en estas expulsiones no existe un antisemitismo en el sentido que hoy podríamos entender, sino un antijudaísmo. Es decir, los judíos pueden convertirse en el momento en el que se convierten, el problema relacionado con sus ritos se borra automáticamente. Las expulsiones se producen cuando los judíos se niegan a convertirse. Y además, este patrón local precisamente se ve especialmente fuerte con San Nicón, porque recordemos que no solo se limita a los judíos, sino que además convierte una plaza pública dedicada a un juego que él puede percibir como pagano, como digo, el Sicanium, una especie de polo bizantino, lo convierte en un espacio sacralizado. Es decir, aquí lo que hace también seguramente es reproducir la dinámica que ha visto en Creta, la necesidad de recristianizar y reconvertir todos los espacios en el Evangelio. Y ello evidentemente choca con estas pequeñas comunidades que, como suele ser habitual en la tónica judía medieval, se dedican especialmente al comercio, a la lana, en otros casos a los préstamos, como sabemos. Con ello, como digo, acabo esta presentación, no sin antes darles las gracias por toda la atención recibida. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pasamos a la última presentación, que es de Devia Cecilia, de la Universidad de Buenos Aires. Ella nos va a presentar Ángeles confirmados y ángeles caídos, la distinción entre ángel y demonio en el occidente cristiano medieval. Sí, buenas tardes. Antes que nada quería agradecerle a los organizadores haber armado este coloquio que espero que se repita por muchos años. Estas instancias son muy buenas y sé que cuesta muchísimo trabajo, así que le agradezco la iniciativa que han tenido. Y hermosas las ponencias hasta ahora, buenísimas, muy buenas. Las de esta mesa, otras que un nivel realmente interesante. Bueno, voy a pasar a exponer. El tema, como
dijo Agostina, es ángeles confirmados y ángeles caídos, la distinción entre ángel y demonio en el occidente cristiano medieval. La angelología es un tema especialmente relevante en el cristiano medieval, que puede ser abordado desde diferentes aristas. Los ángeles cumplen muchas y variadas funciones que han sido estudiadas por los pensadores medievales de manera profusa, minuciosa, profunda. El tema angélico no es de ninguna manera algo que concierne solo a teólogos u otro tipo de eruditos, sino que por lo menos en el momento histórico en el que dedicamos esta investigación, perdón porque he tenido un corte de internet, ya estoy. La cristiandad occidental está totalmente permeada por la presencia de los ángeles, que afectan en forma directa la vida de las personas, sea cual fuere su condición, ya que entre otras funciones que desarrollan, la creencia acompañan desde su nacimiento, protegiéndolas incluso del mal desde el útero materno, hasta su muerte, guiándoles en ese tránsito crucial final hacia el más allá. En esta oportunidad, nuestra propuesta principal es investigar algunas aproximaciones en relación a la distinción entre ángel y demonio en la cristiandad medieval. Un aspecto fundamental de la práctica es que, salvo algunas excepciones que caerían fuera de la ortodoxia, los estudiosos medievales consideran que la elección que los ángeles rebeldes hicieron al momento de ser creados, de apartarse de Dios, no tiene posibilidad de retorno. El ángel puede optar solo una vez. La hipótesis que aborda, por ejemplo, desde la historia del arte del Ten, es que los ángeles eligen ir hacia Dios o alejarse de él, realizando el movimiento de conversión o de aversión en el instante mismo en que son creados. Una vez efectuada, cada ángel permanece para siempre confirmado en la felicidad eterna, en la contemplación de Dios, o por la conversión, o en una caída que parece no tener fin si eligió el movimiento de aversión, en lo que se ha denominado la obstinación demoníaca en el mal. Estudiando el tema desde la antigüedad tardía, Dave Basil Martin sostiene que el mito cristiano que igualaba a los ángeles caídos con los demonios surge en los siglos II y III después de Cristo, y ha sido una invención de escritores cristianos. Antes de ese periodo, ángeles y demonios eran generalmente considerados dos especies separadas. Martin esboza algunas etapas en el camino que va desde la presencia de ángeles y demonios en la Biblia hebrea hasta la mitología cristiana posterior, que no trataremos en esta oportunidad. Solo diremos que, según Martin, recién con Tertuliano, quien vive entre los años 160 y 240, tenemos la mitología cristiana completa que incluye a Satán, a los ángeles caídos y a los demonios. Desde otro enfoque, Alain Bourreau sostiene que la identificación precisa de los ángeles malos con los demonios se afirma a principios del segundo milenio y establece como un punto de inflexión demoníaco a finales del siglo III. Bourreau se pregunta qué pasó con la primera naturaleza angélica, si hubo supresión, transformación o mutación. Sobre esta cuestión presenta, en primer lugar, la continuidad, a través de un largo periodo, de las afirmaciones sobre la estabilidad de la creación divina de Satanás. Acá refiere principalmente a Gregorio Magno, quien hacia el sexto afirma la intangibilidad de la naturaleza angélica. Esta permanencia se mantiene de alguna manera durante los 7 siglos que separan a Gregorio de Tomás de Aquino, quien se interroga sobre la existencia de otra naturaleza demoníaca. Pero la cuestión de la naturaleza de Satán no parece haber preocupado demasiado a la escolástica en sus comienzos, aunque Bourreau observa en la Edad Media Central un cierto interés en notar cambios en la naturaleza angélica, debido a la caída de los ángeles malos. Después Bourreau aborda lo que denomina la inflexión escolástica franciscana, que intenta proporcionar para describir estos cambios en la naturaleza angélica. Aquí encontramos las obras de Buenaventura de Vano Reggio, Ricardo de Mediavilla y Pedro de Juan. Solo voy a presentar brevemente las conclusiones a las que llega Bourreau. En principio, el especialista francés indica que en apariencia las soluciones dadas por dominicos y franciscanos no diferían mucho.
Ambos considerarían que la naturaleza primera del ángel se modifica al convertirse en demonio por la suspensión de ciertas dotes que les habían sido otorgadas en el momento de la. Pero entre los franciscanos, el rechazo de la doctrina del mal formulada por Anselmo de Canterbury a finales del siglo XI, o sea, la teoría que niega la realidad ontológica del mal, señala que se llega aquí a una especie de negatividad activa. Los efectos reales que produce la capacidad están dotados, en definitiva, de una existencia ontológica propia. Después de la caída, el demonio se encuentra sin poder de reserva y la gracia no encuentra más apoyo. La naturaleza angélica habría directamente desaparecido. Mientras que Buró, como hemos visto, se pregunta qué pasó con la primera angélica, si hubo supresión, transformación o mutación, Karl Barth afirma la completa distinción entre ángeles y demonios. Serge Tomás Bonino lo comenta haciendo una breve comparación. Por eso empiezo por Bonino, porque es interesante para tener una idea de la diferencia, ¿no? Comienza por presentar lo que califica como la doctrina angélica tradicional. Dios creó todo de la nada y al contemplar su obra declaró que todo lo que había hecho era bueno e incluso muy bueno, como aparece en Génesis 1:31. ¿De dónde vienen los espíritus malévolos? Al meditar sobre el misterio del mal, la teología dogmática cristiana llegó a la convicción de que la fuente del mal, en el caso de los seres espirituales, solo podía encontrarse en la elección equivocada de su libertad. No hay mal antes del pecado. Por tanto, no se puede explicar el origen de los demonios considerándolos como seres humanos por naturaleza. Eso sería un dualismo que restringe la universalidad de la acción del creador, o bien atribuirle la responsabilidad moral por su malicia. Los demonios que originalmente fueron creados buenos se hicieron malos como resultado de una caída moral. La enseñanza, continúa Bonino, ofrece una visión unificada del mundo de los espíritus, ángeles y demonios, que todavía estaba lejos de lograrse al comienzo del cristianismo. Si solo la elección perversa de la voluntad hace al demonio, entonces los demonios deben haber sido originariamente ángeles bastante similares a los otros ángeles. Y acá nuestro autor incluye en nota al pie una sucinta exposición del pensamiento de Barth al respecto. Bonino indica que el célebre teólogo protestante suizo desafía explosivamente esta doctrina tradicional, ya que rechaza absolutamente la idea de que existe una afinidad entre los ángeles y los demonios, que son por definición sus implacables adversarios. La única respuesta posible es que el origen y la naturaleza del diablo y los demonios residen en la nada. Los demonios nunca fueron ángeles, y la doctrina de la creación es invención sin fundamento real. En otro trabajo, Bonino agrega que solo unos pocos teólogos disocian de esta manera la angelología de la demonología. Barth rechaza cualquier enfoque metafísico y no escriturario que especule sobre la naturaleza del ángel como sujeto autor. Vayamos directamente entonces a por Barth en una obra cuyo título traducimos como Dogmática de la Iglesia. En la parte 3 de volumen 3 se encuentra la sección final, numerada como 51, que trata sobre los embajadores de Dios y sus oponentes. Barth comienza por afirmar que los ángeles no son sujetos independientes y autónomos como Dios, el hombre y Jesucristo. Por tanto, no pueden ser institución independiente. Son solo servidores de Dios y del hombre. Son esencialmente figuras marginales y en esto consiste su gloria. En su subordinación a los grandes acontecimientos que se desarrollan entre Dios y el hombre, que los ángeles se presentan como ese noble ejemplo del mundo de las criaturas. Cuando nos proponemos pensar y hablar sobre Barth, tenemos que recordar que no son personajes principales. Barth no dura en afirmar que una angelología dogmática, histórico, etc., es una tarea difícil y peligrosa, pero a su vez dice que una dogmática que intentara eludir la tarea de la angelología podría incurrir en una omisión que podría poner en peligro a toda la Iglesia. Hay que tener en cuenta consciente y expresamente el hecho de que cuando la Biblia habla de ángeles y de sus contrapartes demoníacas, siempre nos introduce en una esfera en que la históricamente verificable
es decir, la historia que es comprensible por las analogías conocidas de la historia universal, pasa a ser una saga o leyenda históricamente no verificable. Brevemente diremos que igual Barr sostiene que hay sagas o leyendas verdaderas y falsas, y en la Biblia, si tenemos motivo de ver una historia narrada con un elemento de revelación y obra de la gracia divina, el hecho de que el relato sea considerado como una saga no significa que se le niegue el carácter verdadero. Si bien en este tipo de prácticas nos puede resultar complicado separar dominios de saber tan diferentes pero a la vez con tantos puntos en común, por lo pronto en el periodo medieval, como la teología y la filosofía, esta última disciplina está presente de diversas formas en el estudio de la angelología. Así, por ejemplo, Tiziana Suárez Nani indica que es a partir del estudio de la función de los ángeles en el universo que proviene su legitimidad en el discurso filosófico. La presencia de los ángeles se justifica en la medida que son considerados como una articulación necesaria en función al orden y la racionalidad del universo. Por otra parte, la especulación angelológica funciona también como un laboratorio del pensamiento, donde siendo superado el marco de la experiencia humana se pueden concebir otras realidades y otros modos de existir. La autora destaca la necesidad de suprimir las barreras que cercarían las doctrinas angelológicas, muy fácilmente encajonadas en los registros religiosos, teológicos o estéticos, y de reconocer el lugar y el valor que les corresponde a la cultura filosófica occidental. El valor histórico de la filosófica, dice Suárez Nani, es el de haber legado a las especulaciones sucesivas un nuevo modelo de pensamiento. Agregamos que esta idea de laboratorio la hemos encontrado también al abordar la temática del estado de inocencia, el pecado original y su consecuente el estado poslapsario. Aquí también las reflexiones sobre cómo habrían sido sus relaciones mutuas y con el mundo circundante en el estado de inocencia y su terrible trastrocamiento luego de la caída humana han servido a los pensadores medievales para expresar posiciones relacionadas con problemas de su época y del lugar en el que vivían, lo que por otra parte les permitía soslayar algunos conflictos con las autoridades, particularmente con las eclesias. Cecilia, ¿Sí? quedan 4 minutos. Perfecto, gracias. La figura del ángel, continúa Suárez Nani, está emparentada con la humana por su carácter de criatura y se aproxima a lo divino en su inmaterialidad. Se ofrece como un espejo modelo para los pensadores medievales que no tienen necesidad de construir un paradigma, sino que lo encuentran en la tradición religiosa y teológica. La operatividad filosófica del modelo angélico, es decir, su capacidad de producir una mirada diferente o por lo menos más amplia y completa sobre el ser humano, puede ser verificada para cada cuestión relevada en el dominio de las criaturas espirituales. De la temporalidad, de la localización, del conocimiento, del lenguaje, incluso sobre el terreno cosmológico, cada ángel es una individualidad específica que se afirma en su riqueza, su plenitud y sobre todo su unicidad. Así la figura del ángel aparece como el espejo en el cual el hombre reconoce lo mejor de sí mismo, o sea, su humanidad. La sexualidad angélica representa quizá la expresión de la integridad originaria del hombre y una identidad primordial. Recordemos que en algunas interpretaciones de los relatos bíblicos de la creación se considera la posibilidad de un primer ser hermafrodita que posteriormente se habría escindido en hombre. Nuestro enfoque principal respecto a la angelología medieval reside en su conexión con lo filosófico-político, que se extiende incluso hasta la actualidad. Como sostiene el filósofo italiano Emanuele Coccia, durante siglos la angelología constituyó en Occidente el laboratorio teórico y metafísico de pensar una teoría del poder. Para Coccia, la verdadera novedad del cristianismo está en haber reconocido en el ángel la forma más elevada de gobierno. Los ángeles son una forma específica de poder que vive sobre el mundo después de la creación. Incluso hoy, seamos o no conscientes de ello, seguimos usando categorías tales como ministerio que refieren en gran parte a la esfera angélica, de la misma manera que la burocracia moderna se asemeja a la de estos seres celestiales. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, ya concluimos con las ponencias. Si quieren, pasamos a la parte de las preguntas, en caso de que haya. Si quieren, podemos ir levantando la mano o abriendo el micrófono.
como gusten. Sí, Aileen y después Bárbara. Ahí está, perdón. Toqué sin querer 2 veces. Bien, yo en primer lugar tengo una pregunta para Álvaro Fernández. Bueno, muy interesantes absolutamente todas las ponencias, así que felicitaciones a todos y todas. Y bueno, en el caso puntual de él, le quería preguntar, digamos, si en los casos que vos estudiaste, los epitafios y la disposición funeraria ¿reproducen jerarquías de género o permiten pensar en usos políticos de la memoria diferenciados para hombres y mujeres? Y una pregunta asociada, que es más o menos lo mismo, pero formulada de otra manera, es si has detectado si ciertos símbolos, fórmulas o elementos decorativos que acompañan esas inscripciones epigráficas tienen una asociación más frecuente con mujeres de élite que con hombres o viceversa. Muchas gracias por la pregunta. Vale, en primer lugar, tenemos muchísimas menos mujeres que hombres. Entonces, claro, problema, ¿no? Sí que es verdad que cuando tenemos mujeres aparecen o en contextos muy elevados o en estos contextos, digamos, de necrópolis más pequeñas, locales. No pequeñas, porque sí que es verdad que o sea, son grandes, pero me refiero a, digamos, escenarios no de primer orden, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y luego el problema también es que no conocemos, ¿cómo decirlo? El lugar original de los epitafios. Normalmente está todo movido, posición, lo que se dice original y en contexto arqueológico bien datado, poquita cosa. Entonces, sí que tengo entendido, no soy arqueólogo, yo soy de filología clásica. Sí que tengo entendido que están bastante jerarquizados los cementerios, y el tema de tumbas privilegiadas y demás, quiero decir, está bastante bien atestiguado en ese sentido, ¿no? Pero no te sabría decir a ciencia cierta si esas pocas mujeres que tenemos se pueden vincular con claridad a esas tumbas privilegiadas, más allá de que, como te digo, las pocas que tenemos o son realizaciones de un nivel alto o son realizaciones de un nivel más escenarios secundarios, digamos, ¿vale? No sé si he respondido o no he respondido y si te he sido de ayuda, pero... Sí, muchas gracias. A ti. Por cierto, el apellido es Lorenzo, ¿no? Es Lorenzo Fernández, que no lo he dicho antes, pero se me ha olvidado. Pero vamos, que nada, sin problema, ¿eh? ¿Digo a vos? Ok. Hola a todos. Muy lindas sus presentaciones. Bueno, tengo preguntas para Sergio y para Juan Alejandro. Eh, Sergio, eh, bueno, primero, la primera pregunta es, ¿qué peso tuvieron los testimonios arqueológicos frente a las fuentes textuales que vos hablas de la geografía en particular, tratando de explicar lo que vos planteás entre la relación de la comunidad judía, ¿no? y el mundo espartano? Bien, pues para contestar a la pregunta, lo cierto es que para empezar hay que rebuscar bien entre la bibliografía porque hay que conectarlo. Sí que, por ejemplo, se ha podido comprobar que en el siglo X, ya también siglo IX, pero sobre todo siglo X, en Esparta, al menos de lo poco que se puede conocer arqueológicamente, porque la ciudad moderna ocupa el lugar de la antigua, es que hay una especie de ampliación urbana hacia el sur. También, sobre todo por los hallazgos monetarios. Se han encontrado muchísimas monedas que se vinculan evidentemente al comercio, a una expansión comercial, y eso se asocia también a una expansión demográfica. Hay una expansión por el sur de población en Esparta. El papel que los judíos pudieron tener en este desarrollo, obviamente, es una conjetura.
podemos decir, tuvieron mayor o menor peso en la creación en el esclavado, en la confección, en la manufactura, en la venta. Obviamente no sabemos si se servían también de comerciantes judíos para llevarlos a Italia. Simplemente tenemos datos sueltos que podemos y debemos también conectar entre la literatura, entre las fuentes literarias y las arqueológicas. A partir de ahí, más allá de eso, tenemos los restos de la iglesia, que además tampoco están exentos de problemáticas. Sí que es cierto que, bueno, he puesto muy simplista, de una forma muy simplista, que esa es la basílica, pero obviamente hay autores que piensan que no, que esa debe de ser otra basílica. En cualquier caso, son, como digo, pequeñas piezas de un puzzle que evidentemente a partir de nuestra capacidad y de los descubrimientos podemos ir conectando de un lado a otro. No sé si ha respondido bien la pregunta. En realidad, porque no manejo ni la temporalidad ni el espacio, entonces me llamó la atención. Y otra, y con esto no tomar esto más, pensando que siempre se construyen muchas percepciones con respecto a las actividades económicas y la comunidad judía, y también, ¿no? Es imaginario que sigue existiendo hasta la actualidad. Vos mencionabas al principio que las actividades económicas que desarrollaban con respecto a la lana, las alfombras y demás, eh, también se podés identificar si tenía una influencia esa actividad en la construcción de la cosmovisión que podían tener los espartanos de los judíos que estaban insertos en la sociedad en ese periodo. De nuevo, es un poco de conjetura. Evidentemente, más allá de la vida, no tenemos más fuentes que nos digan qué pensaban. Que evidentemente, en el caso de Esparta, tenemos un ejemplo de cómo se va creando también el tópico del judío, es decir, de ese miembro de la comunidad, de otra comunidad, que en el caso de Occidente se le atribuyen, como digo, todos los desastres naturales, la peste negra, la contaminación de los pozos, mientras que en Oriente ni siquiera no tiene realmente ese papel, es más, se detestan los ritos que tienen y evidentemente forma parte de esa creación de tópicos. Por ejemplo, Teófanes el Confesor nos dice que los restos del bronce del Coloso de Rodas, hubo un momento en el que llegó un judío, un comerciante judío con 400, 500 camellos y se llevó los restos precisamente para comercializarlos. Evidentemente, si vamos sumando de nuevo, al igual que con la arqueología, si vamos sumando qué idea tiene San Nicón o el libro de Leparca con respecto a los judíos de Esparta, vemos que reproduce también todo ese mundo, ¿no?, de tópicos del judío asociado al comerciante, especialmente. En el caso de la antigüedad realmente solo hay un papiro, por ejemplo, de Egipto, que y mencione a un judío como banquero, como prestamista, pero en la Edad Media sí que vamos a tener ya ese tópico de se les expulsa porque son los únicos con una cantidad monetaria para financiar monarquías y las monarquías luego se deshacen de ellos para no tener que devolver los intereses y de ahí la enorme cantidad de expulsiones. Pero en el caso de Esparta, como digo, vemos un poco más ese tópico del judío como un personaje que no olvidemos que hasta los propios cristianos necesitan. Juan Aratos no tiene a nadie que le confeccione una prenda de vestir y tiene que llamar a un judío. Es que es también interesante de cómo también ejercen una función comercial que los cristianos, por la usura, por el comercio, por el trabajo servil, tampoco suelen realizar, más allá que evidentemente el pueblo. No sé si tampoco si he contestado la pregunta. Gracias, Muchas gracias. Bueno, para Juan Alejandro tengo una pregunta. Vos en una de tus diapositivas haces como una genealogía y haces mucho hincapié en esta idea de discípulo y maestro. Entonces, esta relación de discípulo y maestro, que en definitiva seguimos también trabajando en la historiografía y en la academia en la actualidad, ¿no? ¿Quién forma a quién? ¿Qué rol juegan estas relaciones entre maestro y discípulo en la configuración de una tradición historiográfica
propia, pero dentro de la historiografía rusa. O sea, entendemos, como vos lo planteaste, la historiografía rusa, cómo se va estructurando también el contexto, pero estas relaciones que marcaste permiten el establecimiento de como una relación, una historiografía propia en base a esa relación maestro-discípulo. Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, en mi opinión, absolutamente. Por la cantidad limitada de tiempo, pues no se ha podido ver en profundidad el desarrollo de cada fase de esta historiografía y especialmente la ruptura entre la fase de historiografía burguesa prerevolucionaria y historiografía soviética, pero, por ejemplo, en primer lugar, la relación entre maestro y discípulo servía precisamente para superar esta supuesta ruptura que en los estudios de historiografía se ha exacerbado con exceso. En 1928, por ejemplo, se reeditó un libro sobre los orígenes del feudalismo de Petruchevsky, del que no hemos podido hablar porque no habría dado tiempo y porque en cualquier caso no se dedicó en ningún momento específicamente al reino visigodo, pero sí sentó bases teóricas que iban a ser importantes. El caso es que en 1928 se reeditó este libro de un historiador que en esos momentos era percibido como absolutamente burgués y con gran motivo, porque Petruchevsky a lo largo de su carrera había pasado de posiciones que consideraban el materialismo histórico como una aproximación legítima a los estudios de la historia de la Alta Edad Media, había pasado a un absoluto institucionalismo. O sea, en ese sentido había vuelto para atrás en la teorización. El caso es que en 1928, cuando se reedita este libro, los discípulos de Petruchevsky, que habíamos visto en esa genealogía, lo defienden y también ellos a su vez se van a enfrentar a una situación de grave controversia. Pero la época soviética e incluso la época estalinista no está caracterizada por una absoluta coerción del Estado, sino que estas posiciones se mantenían todavía en diálogo y, como hemos podido ver, al menos en un par de ejemplos, servía para no solo, dicho en cierto modo, infiltrar posiciones teóricas distintas a la ortodoxia, sino para discutir las posiciones ortodoxas. En ese sentido, la relación de maestro y discípulo, aparte de lo que habíamos visto sobre cómo los intereses, el interés por la historia de España en particular, se transmiten y se discuten, pues son absolutamente cruciales en la creación de una continuidad. No sé si he respondido adecuadamente, pero... Sí, la idea es que no era homogéneo, ¿no? Presentar esa, por ahí en el imaginario se considera que bajo el mundo, el espacio estalinista o en la parte soviética había cierta homogeneización, más allá, pero o se No, podían identificar. claro. En sea, absoluto es un espectro homogéneo. Lo que pasa es que la ortodoxia, especialmente la ortodoxia de época estalinista, disfraza los debates reales, por decirlo así, los debates sobre las fuentes, de debates teóricos, en el cual no es la teoría la que está mal, lo que está mal es cómo hemos entendido la teoría, por así decirlo, cómo hemos entendido las obras de Marx y Engels. Y hay que reformularlo, pero la reformulación se producía y se mantenía en evolución constante hasta los últimos momentos. gracias. Juan, acá te hace una pregunta Laura y después Fernando tiene para hacerte una pregunta. Laura te pregunta si estos historiadores viajaban en el ámbito visigodo para realizar sus investigaciones. Bueno, gracias por la pregunta. No sé si
Como no la veo, deduzco que estará igual en Está, el pero chat. sin cámara. Ok. Vale. ¿Viajaban al ámbito visigodo? Sí. Hemos visto que los historiadores burgueses, ¿no? Sí viajaron a España y algunos estuvieron largas temporadas en España, como el propio Piskorski y Luchinsky también. Después el espectro sociopolítico no lo favorecía en absoluto, ¿no? Especialmente entre la España franquista y la Unión Soviética, pero eso no supone en todo momento una interrupción de la comunicación académica entre ambos mundos historiográficos, al menos en el sentido de que los soviéticos sí tomaban en consideración las obras de los autores españoles. No puede decirse lo mismo del otro sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, Korsuski va a discutir, va a ser uno de los primeros que ponga en cuestión las especulaciones de García Gallo sobre el reparto de tierras entre visigodos y población local, y esa lectura literal de la figura de los consortes, por ejemplo, diciendo que, de hecho, la figura del consorte en la España visigoda es muy polisémica, pero sí, absolutamente. Incluso en los momentos en los que la política lo permitió menos, los historiadores rusos hicieron lo posible por estar al tanto de lo que pasaba en España, y en ocasiones también en España se hicieron algunas reseñas y no traducciones por extenso, como sí sucedía en otros lugares del ámbito hispanohablante, ¿verdad? Como hemos visto, pero sí reseñas de trabajos de historiadores rusos. Gracias, Ahora Juan. sí. A ti por la pregunta. Bueno, yo tenía una pregunta para... Tengo una pregunta para Juan también. Muy interesante tu trabajo sobre, digamos, por decirlo así, este estado de la cuestión sobre la historiografía soviética, porque es algo que por ahí muchas veces no escuchamos o en esta parte al menos no estamos muy familiarizados. Y mi pregunta se relaciona un poco con lo que preguntaba Laura, digamos. ¿Sabemos, supongo que sí, pero sabemos qué ediciones de fuentes usaron algunos de estos historiadores? Porque pienso, por ejemplo, si no lo entendí mal, si no anoté mal, pienso en el caso de Kosminski, y que, por ejemplo, vos mencionaste, ¿no?, que el autor hablaba, ¿no?, de esto de los coloni, pese a las pocas menciones que hay las pocas menciones que hay, creo que era ese término, ¿no?, en las fuentes visigodas, digamos. Entonces, para saber por curiosidad qué ediciones usaron y si ellos en Rusia, en la Unión Soviética, llevaron a cabo, algunos de estos historiadores, traducciones o ediciones de fuentes a su vez. Simple curiosidad nomás. Muchas gracias. Pues sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Sí, desde luego, y algunos casos, de hecho, en un segundo voy a buscar uno, porque algunos casos No se escucha, Juan, perdón. ¿No? ¿Hola? Vale, perdón. Que, bueno, te había agradecido la pregunta y estaba diciendo que en algunos casos en la deriva política de ambos estados va a afectar mucho a la percepción que tienen los historiadores rusos de España, y en consecuencia a cómo van a abordar su estudio. Tengo por aquí porque vale la pena
si lo encuentro, vale la pena decirlo textualmente. Sí. Por ejemplo, Kudryavtsev, que había hecho su libro durante el desarrollo de la propia guerra civil en España, influido por este avance del fascismo en Europa, abre su libro diciendo: este libro fue escrito en aquellos meses en el que el heroico pueblo español volvió a aparecer en la arena de la historia mundial alzando la bandera de la lucha contra el fascismo internacional. Y sigue explicando más. Esta idea no es anecdótica, sino que influye en el hecho de que Kudryavtsev va a dar muchísima importancia a la lucha de los subordinados contra los opresores, que podría parecer obvio siendo un historiador marxista, pero va a suponer uno de los primeros pasos en analizar una resistencia cotidiana, no revolucionaria, de la población esclavizada. Sé que tu pregunta tenía una segunda parte, pero se me ha olvidado, lo siento. Muchas gracias. No, era si estos historiadores hicieron traducciones de fuentes Sí, del sí. ruso o trabajaron en ediciones, digamos, por simple curiosidad. Sí, gracias, se me había olvidado. Sí, de hecho, Korsuski bueno, ya he dicho que hizo más de 70 trabajos, más de 30 relativos a España. Y en algunos de ellos hace traducciones parciales y crítica de fuentes, y se hicieron. Lo que pasa es que no he podido, porque esta bibliografía es muy difícil de encontrar. He encontrado algunas cosas, pero sé que se hicieron traducciones de obras y de crónicas de la España visigoda que se debieron emplear, ¿no? Pero no he podido acceder a ellas. Sí sé que esta tradición ha seguido en Rusia hasta nuestros días, de forma que actualmente y en los años recientes se han seguido traduciendo obras de la España visigoda. Se ha traducido las obras de Isidoro y se ha hecho incluso una traducción del Liber Judiciorum, que, bueno, yo no sé ruso, pero usando el traductor visto que es de bastante buena calidad, la verdad. Entonces, pues sí, es una traducción que ha continuado hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, duda o comentario? Si no, bueno, podemos ir cerrando, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber participado, sumarse a la propuesta y, bueno, esperando que tenerlos con nosotros en los próximos coloquios que seguro vendrán. Así que muchas gracias por la participación, por la paciencia y, bueno, por haber estado, mandado y bueno, y haber colaborado en este primer coloquio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.